las poderosas enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Te has detenido a pensar si existe algo más en la vida que lo rutinario? Algo que dé sentido y propósito, incluso en medio del desorden. Hoy quiero invitarte a explorar un mensaje que puede cambiarlo todo. El Sermón del Monte. Allí, Jesús nos entrega principios llenos de profundidad y poder, diseñados para transformar nuestra manera de vivir. No son simples palabras de otra época, sino verdades vivas que tienen el potencial de renovar nuestro ser desde adentro. Descubramos juntos cómo estas enseñanzas pueden moldear nuestra visión del mundo, fortalecer nuestras relaciones y llenar nuestros corazones con una paz que trasciende toda comprensión. Prepárate, porque este mensaje tiene el potencial de marcar un antes y un después en tu vida. Imagínate por un instante sentado en la ladera de una colina, mientras las palabras de Jesús llegan directamente a lo más profundo de tu ser. Él comienza con frases que han perdurado a lo largo del tiempo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estas declaraciones, conocidas como las bienaventuranzas, no son simples expresiones. Son invitaciones a ver la vida desde una óptica que desafía lo que consideramos éxito y felicidad. No se trata de acumular riquezas ni alcanzar posiciones de poder, sino de cultivar virtudes internas como la humildad, la compasión y la pureza. Cuando Jesús habló de los bienaventurados, nos llamó a mirar el mundo con ojos llenos de fe. Cada bienaventuranza parece una paradoja a simple vista. ¿Cómo pueden ser dichosos quienes lloran, quienes enfrentan persecución o quienes anhelan justicia? Sin embargo, en el reino de Dios, estas actitudes reflejan un corazón alineado con su voluntad. Son señales de una vida dirigida hacia la gracia divina, lejos de las métricas terrenales de éxito. Lo maravilloso de este mensaje es su alcance universal. Jesús no se dirigió solo a los líderes religiosos o a los poderosos de su tiempo. Su voz resonó entre pescadores, campesinos, mujeres, niños y aquellos que la sociedad marginaba. Su mensaje era para todos, una invitación a adoptar una manera de vivir que nos acerque al corazón de Dios. En cada bienaventuranza hay consuelo y esperanza. A los que sufren les promete alivio. A los que claman por justicia les asegura satisfacción. Estas promesas no son solo para un futuro lejano, sino una realidad que transforma el presente. Aceptar las bienaventuranzas es permitir que nuestro interior sea renovado. Es elegir un camino donde nuestras acciones reflejen el amor y la misericordia de Dios. Un llamado a ser humildes, a buscar la paz, a mantener la pureza en nuestras intenciones. Cada una es una guía práctica para vivir de forma más espiritual y con propósito. Mientras seguimos explorando este poderoso sermón, cada bienaventuranza nos abre una nueva perspectiva sobre cómo conectarnos con Dios y cómo transformar nuestra vida cotidiana. Cuando Jesús menciona a los pobres en espíritu, no se refiere a la pobreza material, sino a una humildad profunda que reconoce nuestra total dependencia de Dios. Es un llamado a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestra fragilidad y necesidad de algo más grande. En un mundo que glorifica la autosuficiencia, este mensaje es un recordatorio de que la verdadera fortaleza nace de admitir nuestras limitaciones y abrir nuestro corazón a la gracia divina. Nuestra sociedad a menudo nos enseña que ser independientes y autosuficientes es el ideal, pero Jesús nos propone algo diferente. Nos dice que el verdadero poder y la verdadera bendición provienen de rendirnos a Dios, de reconocer que no podemos hacerlo solos. Esta actitud nos conecta con su reino, nos transforma y nos permite vivir en plenitud. Es como abrir las puertas de nuestra alma para dejar entrar la luz que todo lo cambia. La humildad que Jesús vivió y enseñó nos muestra el camino.
Él, siendo Dios, eligió nacer como un hombre común, caminar entre la gente y vivir en obediencia total al Padre. Este ejemplo de humildad no es debilidad, es una fuerza que desafía las normas del mundo. Es una invitación a abandonar la superficialidad y a ser moldeados por un amor que no tiene límites. Cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, también aprendemos a ver a los demás con compasión. Entendemos que todos estamos en el mismo viaje, con nuestras luchas y fallas, y que necesitamos unos de otros. Esta perspectiva no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con quienes nos rodean, fomentando comunidades donde el amor y la empatía son la norma. Jesús también habló del luto, pero lo hizo desde una perspectiva sorprendente. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este no es solo el llanto por la pérdida de alguien querido, sino también el lamento por nuestro propio pecado, por el quebrantamiento del mundo y por nuestra distancia de Dios. Este luto no es una señal de debilidad, sino de un corazón sensible a las verdades espirituales, listo para ser sanado y transformado. En los momentos de mayor tristeza y vulnerabilidad es cuando la presencia de Dios se hace más evidente. Él no es indiferente a nuestro dolor. En cambio, nos ofrece un consuelo que va más allá de las palabras. Es una paz que solo Él puede dar, una restauración que toca cada parte de nuestro ser. Incluso Jesús experimentó el luto y la tristeza. Sus lágrimas por Jerusalén y por su amigo Lázaro nos muestran que entiende profundamente nuestro sufrimiento. Este luto también nos lleva a un lugar de redención. Cuando reconocemos nuestro pecado y permitimos que nuestras lágrimas sean una oración silenciosa, nos acercamos al corazón de Dios. Él responde con gracia, cambiando nuestra perspectiva y restaurándonos de maneras que no podríamos imaginar. Cada lágrima derramada en arrepentimiento es una semilla que produce frutos de esperanza y renovación. Pero este mensaje no se limita a nuestro dolor personal. Nos llama a tener un corazón compasivo por los demás, a llorar con los que lloran y a trabajar por la justicia en un mundo quebrantado. Este tipo de luto nos impulsa a actuar, a ser instrumentos de consuelo y cambio. En la comunidad de creyentes encontramos una manifestación tangible de la consolación divina, al compartir cargas y apoyarnos mutuamente. La promesa de consuelo no es un evento único, es un proceso continuo. Dios está presente en cada prueba y cada pérdida, renovando nuestras fuerzas y llenándonos de esperanza. Aunque el luto forma parte de la vida, no es el final de nuestra historia. En Dios siempre hay un nuevo comienzo, una restauración que nos lleva a una vida llena de propósito y paz. Jesús proclamó algo revolucionario en su tiempo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. En un mundo que valora la agresividad y la competencia, esta afirmación parece contradictoria. Sin embargo, la mansedumbre no tiene nada que ver con debilidad. Es una fortaleza controlada, una capacidad de responder con calma y humildad, incluso en medio de las dificultades. Ser manso significa confiar en Dios, en lugar de actuar por impulso. Es una actitud que no busca imponer su voluntad, sino que elige el camino de la paciencia y la reconciliación. En una sociedad que celebra el poder y la ambición, los mansos muestran una forma de vida completamente opuesta, un carácter sereno y equilibrado que refleja los valores del reino de Dios. Jesús mismo vivió la mansedumbre. Enfrentó la traición, la burla y el sufrimiento sin responder con violencia. En la cruz, perdonó a quienes lo crucificaron, confiando plenamente en la justicia divina. Su ejemplo nos enseña que la verdadera grandeza no se mide por el dominio sobre otros, sino por la disposición a servir con amor y humildad. La mansedumbre también transforma nuestras relaciones.
nos hace más comprensivos, pacientes y dispuestos a construir puentes en lugar de levantar muros. En el liderazgo cristiano, esta virtud es esencial, pues un verdadero líder no busca su propio beneficio, sino el bienestar de los demás, siguiendo el modelo de Jesús. La promesa para los mansos es extraordinaria: heredarán la tierra. Esto no se limita a posesiones materiales, sino que abarca una herencia espiritual en el reino de Dios. Al vivir en mansedumbre, participamos en las bendiciones eternas y experimentamos la plenitud de una vida guiada por la paz y la gracia divina. Jesús nos invita a anhelar algo profundo y transformador. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Este no es un deseo superficial, sino un clamor intenso por la equidad, la verdad y el bien. No se trata solo de cumplir leyes o normas, sino de buscar una justicia que refleje el corazón de Dios, una que transforme tanto el mundo como nuestro interior. Anhelar esta justicia significa rechazar la complacencia. Es no conformarse con lo que el mundo ofrece como suficiente, sino luchar por lo que es verdaderamente justo. Es vivir de acuerdo con los principios divinos, donde el amor, la compasión y la integridad son el estándar. Este deseo no solo cambia nuestra perspectiva personal, sino que también nos conecta con el propósito eterno de Dios. Jesús mismo ejemplificó esta hambre y sed de justicia. En su ministerio, defendió a los oprimidos, confrontó la hipocresía y extendió gracia a los marginados. No buscó una justicia vengativa, sino una que restaurara y reconciliara. Su vida nos enseña que la verdadera justicia no es incompatible con la misericordia. De hecho, están profundamente entrelazadas. Cuando anhelamos la justicia divina, no solo nos enfocamos en nosotros mismos, sino en el bienestar de los demás. Este llamado nos desafía a ser agentes de cambio, a trabajar por la equidad en nuestras comunidades y a reflejar el amor de Dios en cada interacción. Es un compromiso que requiere valentía y perseverancia, pero que promete una recompensa que solo Dios puede dar. La promesa de Jesús es clara: quienes tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Esta satisfacción no siempre llega en esta vida, pero sí es una certeza en el reino de Dios. Es una esperanza que nos sostiene en medio de las luchas y nos recuerda que nuestro esfuerzo no es en vano. Al buscar esta justicia, encontramos una paz y plenitud que trascienden las circunstancias. Jesús nos dejó una enseñanza poderosa: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta no es una simple invitación a ser amables, es un llamado a encarnar la compasión de Dios en nuestras acciones. Practicar la misericordia significa ir más allá de lo que es justo, ofreciendo perdón, gracia y alivio a quienes lo necesitan, incluso cuando no lo merecen. La misericordia es activa, no se queda en palabras o intenciones. Es un gesto tangible que alivia el sufrimiento, cura heridas y tiende la mano al necesitado. Es una decisión consciente de reflejar el amor de Dios, un amor que no hace distinciones ni guarda resentimientos. Ser misericordioso es convertirse en un canal por el cual la gracia de Dios fluye hacia los demás. Jesús mismo demostró esta misericordia en su ministerio. Cuando la mujer sorprendida en adulterio fue llevada ante él, en lugar de condenarla, le ofreció gracia y una nueva oportunidad. Este acto no solo cambió su vida, sino que desafió a quienes la acusaban a examinar sus propios corazones. La misericordia que Jesús practicó no ignoraba la justicia, pero siempre estaba impregnada de compasión. Cuando vivimos con un corazón misericordioso, experimentamos una transformación interna. La misericordia no solo beneficia a quienes la reciben, sino que también transforma a quienes la ofrecen. Al extender el perdón y la gracia,
nos alineamos con el carácter de Dios y abrimos nuestras vidas a recibir su misericordia de manera más plena. La misericordia también fortalece nuestras comunidades. Nos ayuda a construir relaciones basadas en la comprensión y el amor mutuo, rompiendo ciclos de resentimiento y promoviendo la reconciliación. Cuando practicamos la misericordia, creamos espacios donde el amor y la compasión florecen, reflejando el reino de Dios aquí en la tierra. La promesa de Jesús es reconfortante. Quienes son misericordiosos recibirán misericordia. Esta es una verdad tanto para el presente como para la eternidad. Vivir con un corazón lleno de misericordia no solo transforma nuestro entorno, sino que también nos asegura una vida llena de la gracia y el amor divino. Jesús pronunció una de las promesas más profundas y desafiantes: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tener un corazón puro no se trata simplemente de evitar el mal, sino de cultivar una vida íntegra y sincera, donde los motivos y pensamientos estén alineados con la voluntad divina. Es un llamado a vivir sin máscaras, con un deseo genuino de buscar a Dios en todo. La pureza de corazón nos permite percibir la presencia de Dios de una manera especial. No es algo que logremos por nuestra cuenta, es el resultado de un proceso continuo de transformación. Es dejar que Dios refine nuestro interior, alejándonos de lo que contamina el alma y abrazando aquello que nos acerca a Él. Este camino nos lleva a ver a Dios no solo en lo celestial, sino también en lo cotidiano. Cuando nuestros corazones son puros, nuestra relación con Dios se vuelve más profunda y significativa. Es una comunión íntima que va más allá de lo superficial, permitiéndonos experimentar su guía, su amor y su consuelo. Esta pureza nos da una claridad espiritual que transforma nuestra forma de ver el mundo, ayudándonos a discernir su voluntad en cada aspecto de nuestra vida. La pureza también se refleja en cómo tratamos a los demás. Un corazón limpio no guarda resentimientos ni segundas intenciones, sino que busca el bien de los otros con sinceridad. Este tipo de pureza genera relaciones más auténticas y un testimonio que impacta a quienes nos rodean, mostrando el amor de Dios en acción. La promesa de ver a Dios es una de las mayores recompensas que podemos imaginar. No solo habla de un encuentro futuro en la eternidad, sino de una experiencia diaria de su presencia. A través de un corazón puro podemos vivir una vida que refleja su luz y transforma nuestro entorno, siendo testigos vivos de su obra en el mundo. Jesús declaró: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta afirmación no se limita a evitar conflictos. Ser un pacificador implica construir puentes, restaurar relaciones y trabajar activamente por la reconciliación. Es reflejar el corazón de Dios, quien constantemente busca traer paz a nuestras vidas y al mundo. La paz que Jesús describe no es simplemente la ausencia de problemas, es una paz que abarca justicia, armonía y bienestar integral. Ser pacificador significa estar dispuesto a enfrentar situaciones difíciles con gracia, buscando soluciones que beneficien a todos y promoviendo un ambiente de unidad y amor. Es un compromiso con el bien común que va más allá de los intereses personales. Dios mismo es el modelo supremo de un pacificador. A través de Jesús trajo reconciliación entre la humanidad y Él, sanando la brecha causada por el pecado. Así como Jesús vino a restaurar nuestra relación con Dios, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo en nuestras relaciones y comunidades. Cada acto de perdón, cada esfuerzo por entender al otro es una expresión del carácter divino en acción. Ser pacificador también implica rechazar la violencia y la división como formas de resolver conflictos. En un mundo que a menudo recurre a la confrontación,
Los pacificadores eligen un camino diferente, el camino del diálogo, la paciencia y la justicia. Este enfoque no es fácil, pero produce resultados duraderos que reflejan los valores del reino de Dios. La promesa de Jesús es profundamente significativa. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Esto no solo se refiere a cómo los demás nos perciben, sino también a nuestra identidad espiritual. Al actuar como pacificadores, vivimos de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza como hijos de un Dios de paz, trayendo su luz a un mundo necesitado de esperanza. Jesús nos dejó una verdad desafiante. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza no evita la realidad del sufrimiento, sino que le da un propósito. Ser perseguidos por hacer lo correcto, por defender la verdad y la justicia, es una señal de que estamos alineados con los valores del reino de Dios. La persecución puede venir de diferentes formas: rechazo, críticas o incluso daño físico. Sin embargo, Jesús nos asegura que estos sacrificios no son en vano. Ser perseguidos por la justicia nos conecta con una causa mayor, una que trasciende lo terrenal y apunta hacia la eternidad. Es una invitación a mantenernos firmes, sabiendo que nuestra fidelidad tiene un impacto eterno. Jesús mismo vivió esta persecución, enfrentó oposición, humillación y sufrimiento por defender la verdad y desafiar las estructuras injustas de su tiempo. Su vida nos recuerda que seguir los caminos de Dios no siempre será fácil, pero siempre será significativo. Su ejemplo nos da fortaleza para enfrentar nuestras propias pruebas, confiando en que no estamos solos. Esta bienaventuranza también nos llama a distinguir entre sufrir por hacer lo correcto y enfrentar consecuencias por nuestras propias faltas. Jesús no glorifica el sufrimiento en sí mismo, sino el que proviene de una búsqueda genuina de justicia y rectitud. Es un llamado a vivir con integridad, incluso cuando el costo sea alto. La promesa que acompaña a esta persecución es extraordinaria. El reino de los cielos pertenece a quienes se mantienen firmes en medio de la adversidad. Es un recordatorio de que nuestro enfoque debe estar en lo eterno, no en las circunstancias pasajeras. En la persecución, encontramos una oportunidad para reflejar el amor y la justicia de Dios de una manera poderosa. Jesús nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Esta declaración no solo es inspiradora, sino que también implica una responsabilidad enorme. En la antigüedad, la sal no solo se usaba para dar sabor, sino para preservar los alimentos. De la misma manera, nosotros estamos llamados a preservar lo bueno y justo en un mundo lleno de corrupción y maldad. Ser sal significa vivir de una manera que influencie positivamente nuestro entorno. Es mantener nuestra integridad, actuar con justicia y ser un ejemplo de esperanza. Cada acción, por pequeña que parezca, puede marcar una diferencia. Al igual que una pizca de sal transforma el sabor de una comida, nuestras vidas pueden ser un testimonio que inspire a otros a acercarse a Dios. Jesús también nos llamó a ser la luz del mundo. La luz tiene el poder de disipar la oscuridad y revelar lo que está oculto. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a iluminar con nuestras vidas, mostrando el camino hacia la verdad y el amor de Dios. En un mundo lleno de tinieblas espirituales, nuestra misión es ser un reflejo de la luz divina. Pero Jesús nos advierte: si la sal pierde su sabor o la luz se esconde, dejan de cumplir su propósito. Es un recordatorio de que no debemos conformarnos ni diluir nuestra fe para encajar en el mundo. En cambio, estamos llamados a mantenernos firmes y auténticos, permitiendo que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Vivir como sal y luz
no solo impacta nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Es un llamado a transformar nuestra comunidad, a influir con amor, justicia y compasión. Jesús nos invita a brillar con nuestra autenticidad, recordándonos que cada acto de bondad, cada palabra de aliento, tiene el poder de traer un poco del cielo a la tierra. Jesús dijo algo que marcó un antes y un después en la manera de entender la fe. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Con esto nos enseñó que su misión no era desechar lo que Dios había establecido, sino llevarlo a su máxima expresión, mostrando el propósito y el amor detrás de cada mandamiento. La ley mosaica no era simplemente un conjunto de reglas, sino una guía para vivir en comunión con Dios y con los demás. Jesús no la anuló, sino que la cumplió perfectamente, demostrando que cada instrucción apuntaba hacia Él. Su vida encarnó los principios divinos, transformando el entendimiento de la justicia y la gracia. Cumplir la ley, según Jesús, no se trata solo de obediencia externa, sino de una transformación interna. Es alinear nuestro corazón y nuestras intenciones con los propósitos de Dios. Más allá de las acciones visibles, Él nos llama a vivir con sinceridad, reflejando la misericordia y el amor divinos en todo lo que hacemos. A lo largo de su ministerio, Jesús desafió las interpretaciones rígidas y legalistas de la ley. Destacó que su esencia era el amor. Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a uno mismo. Este enfoque nos lleva a vivir de una manera que trasciende el cumplimiento literal de las reglas, priorizando la justicia, la compasión y la autenticidad. Jesús también subrayó que la ley tiene un propósito eterno. Aunque su muerte y resurrección nos liberaron de la condena de la ley, no nos eximen de vivir de acuerdo con los valores divinos. Más bien, nos capacitan a través de su gracia para cumplirla con un corazón renovado y lleno de amor. Jesús nos llevó a una reflexión profunda sobre el enojo, diciendo: «Habéis oído que se dijo, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio». Con esto, nos enseñó que no basta con evitar actos externos de violencia. El verdadero cambio comienza en el corazón, en la raíz misma de nuestras emociones. El enojo, cuando no se controla, puede convertirse en un veneno que destruye nuestras relaciones y nuestra paz interior. Jesús nos invita a examinar nuestras intenciones y pensamientos, a no minimizar el impacto del resentimiento o las palabras hirientes. Nos muestra que reconciliarnos con los demás es una prioridad incluso antes de presentar nuestras ofrendas a Dios. La reconciliación no es solo un acto de cortesía, sino un reflejo de nuestra relación con Dios. Jesús nos llama a tomar la iniciativa para resolver conflictos, a buscar la paz, en lugar de permitir que el orgullo o la indiferencia alimenten la distancia entre nosotros y los demás. Este llamado no es fácil, pero es esencial para vivir en armonía con el plan divino. Además, Jesús nos advirtió sobre el peligro del juicio precipitado. Primero quita la viga de tu propio ojo antes de señalar la mota en el ojo de tu hermano, nos dijo. Este recordatorio nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras propias fallas antes de criticar a los demás. Es un llamado a la humildad y a la autocrítica, cultivando relaciones más auténticas y comprensivas. Jesús también nos desafió a superar nuestras respuestas naturales. En lugar de guardar rencor o buscar venganza, nos invitó a perdonar, no solo una vez, sino tantas veces como sea necesario. Este perdón no solo libera al otro, sino también a nosotros mismos, rompiendo cadenas de amargura y permitiendo que la gracia de Dios transforme nuestras vidas. Jesús abordó el tema del adulterio de una manera que va mucho más allá de las acciones visibles. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio.
Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Con estas palabras nos invita a reflexionar sobre la pureza no solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos y deseos. El pecado no comienza con el acto físico, sino con lo que permitimos que florezca en nuestra mente y corazón. Jesús nos llama a examinar nuestras intenciones más profundas y a no justificar aquello que nos aleja de la santidad. Este enfoque no busca condenar, sino liberarnos de patrones destructivos al abordar el problema desde su raíz. Para evitar caer en la tentación, Jesús nos desafía a tomar medidas drásticas. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Aunque estas palabras no son literales, nos muestran la seriedad con la que debemos tratar las situaciones que pueden llevarnos al pecado. Es una invitación a ser intencionales en proteger nuestra integridad espiritual, incluso si eso significa hacer sacrificios. Jesús también rompió con las normas culturales de su tiempo al establecer un estándar igual para hombres y mujeres. En una sociedad que a menudo excusaba a los hombres por sus deseos, Él llamó a todos, sin excepción, a vivir en pureza y a asumir la responsabilidad de sus pensamientos y acciones. Este mensaje nos recuerda que la santidad es un llamado universal. La gracia de Dios es clave en este proceso. Jesús no solo señala nuestras fallas, sino que también nos ofrece el camino hacia la restauración. Su invitación es clara: llevar nuestras debilidades y luchas ante Él, recibir su perdón y permitir que transforme nuestro corazón. La pureza no es un estado inalcanzable, sino un fruto de la obra continua de Dios en nuestras vidas. Jesús nos dio una enseñanza revolucionaria sobre la verdad y la integridad en las palabras. No juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por vuestra cabeza. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no. Con esto, nos llama a una vida donde nuestras palabras sean suficientes por sí mismas, reflejando una honestidad que no necesita adornos ni juramentos grandilocuentes. En su tiempo, era común usar juramentos para reforzar la credibilidad, pero Jesús va más allá de esta práctica. Él nos enseña que una vida íntegra hace innecesario el jurar. Si nuestras palabras siempre son sinceras y confiables, no hay necesidad de respaldarlas con promesas adicionales. Es un llamado a vivir con una coherencia que inspire confianza en quienes nos rodean. La integridad no se trata solo de lo que decimos, sino de cómo vivimos. Jesús nos invita a reflejar la verdad en cada aspecto de nuestra vida, desde nuestras palabras hasta nuestras acciones. Esta coherencia no solo fortalece nuestras relaciones, sino que también sirve como un testimonio vivo de nuestra fe y de los valores del reino de Dios. Evitar juramentos manipulativos también nos ayuda a reconocer nuestras limitaciones. Jesús nos recuerda que no tenemos control absoluto sobre el futuro. Por tanto, no podemos garantizar nuestras promesas con algo tan grandioso como el cielo o la tierra. En lugar de depender de declaraciones exageradas, debemos depender de nuestra sinceridad y confiar en Dios para guiar nuestras palabras. Vivir con esta integridad tiene un impacto significativo en nuestras relaciones. Cuando nuestras palabras reflejan la verdad, promovemos la confianza y creamos comunidades más auténticas. Jesús nos llama a ser personas cuya palabra tenga valor, no solo por lo que decimos, sino porque nuestras vidas respaldan nuestras afirmaciones. Esta honestidad no solo nos libera de la hipocresía, sino que también refleja el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Jesús presentó una enseñanza que rompe con nuestra naturaleza humana. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Estas palabras no solo desafían nuestras emociones más profundas, sino que también transforman la manera en que enfrentamos la hostilidad. Amar a quienes nos hacen daño no es un sentimiento natural,
Es una decisión consciente que refleja el amor perfecto de Dios. Orar por los enemigos es un acto que trasciende la retaliación y abre las puertas a la gracia. En lugar de devolver mal por mal, Jesús nos llama a interceder por aquellos que nos hieren. Esta práctica no solo suaviza nuestros corazones, sino que también puede ser un instrumento para que Dios obre en la vida de quienes nos han lastimado. Jesús nos invita a superar el mal con el bien, a responder a la maldad con bondad. Este enfoque no busca justificar el daño, sino desarmarlo. Imagínate el poder de un acto de amor transformando un corazón endurecido. Este tipo de respuesta no es solo un reflejo del carácter divino, sino también una herramienta para traer reconciliación y paz a un mundo quebrantado. El llamado a amar a los enemigos tiene un impacto tanto personal como social. En lo personal, nos libera de las cadenas del resentimiento y la amargura, sanando nuestras almas. En lo social, promueve la reconciliación y la unidad, construyendo puentes en lugar de muros. Este tipo de amor tiene el poder de transformar comunidades enteras. Jesús mismo encarnó este amor radical. En la cruz, mientras sufría, oró por quienes lo crucificaron. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Su ejemplo nos muestra que el amor a los enemigos no es una idea abstracta, sino una práctica real que tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Jesús nos dejó claro que ser sus seguidores implica un estándar radical. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, pon también la otra. Este llamado no es a la pasividad ni a la sumisión ciega, sino a elegir el camino del amor y la reconciliación en lugar de la venganza. Es una invitación a responder al mal con una actitud que desarma y sorprende. Este enfoque no busca justificar el abuso ni perpetuar la injusticia. En cambio, apunta a romper el ciclo de odio y violencia que domina las relaciones humanas. Al no responder con la misma moneda, mostramos un poder que no se encuentra en la fuerza física, sino en la fortaleza espiritual y en la confianza en la justicia de Dios. Jesús también nos llamó a una generosidad sin límites. Al que quiera quitarte la túnica, déjale también la capa. Este principio va más allá de lo material. Es un llamado a desprendernos del apego a lo que creemos nuestro derecho y a confiar plenamente en que Dios proveerá lo que necesitamos. Esta actitud revela un corazón lleno de amor y desapego. La enseñanza de Jesús sobre amar a los enemigos, poner la otra mejilla y dar sin medida nos lleva a una reflexión profunda. Vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios no siempre será comprendido ni aceptado por el mundo. Sin embargo, estas acciones transforman tanto nuestras vidas como la de aquellos que nos rodean, siendo un reflejo del carácter de Cristo. Este amor extraordinario no es algo que podamos producir por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios para vivirlo. Jesús nos capacita para amar de una manera sobrenatural, orar por quienes nos hieren y buscar la paz incluso en medio del conflicto. Esta forma de vivir no solo refleja nuestra identidad como hijos de Dios, sino que también actúa como una luz que guía a otros hacia Él. Jesús declaró: «Vosotros sois la luz del mundo». Con estas palabras, nos recordó que nuestra vida tiene un propósito mayor: iluminar la oscuridad que nos rodea. La luz no existe para esconderse, sino para brillar y mostrar el camino. De la misma manera, estamos llamados a reflejar el amor y la verdad de Dios en un mundo lleno de tinieblas espirituales. Ser luz significa vivir de manera auténtica, con integridad y compasión. Es permitir que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras, siendo un testimonio vivo de la gracia y el poder transformador de Dios. Cuando enfrentamos la oscuridad con nuestra luz, revelamos esperanza, justicia y paz en medio de un entorno quebrantado. Jesús también nos comparó con la sal,
un elemento esencial que preserva y da sabor. Como la sal, estamos llamados a preservar los valores del reino de Dios en un mundo que constantemente se aparta de ellos. Pero también debemos dar sabor a la vida de los demás, inspirándolos con nuestro testimonio y mostrando el gozo que proviene de una relación genuina con Dios. La advertencia de Jesús es clara: si la sal pierde su sabor, se vuelve inútil. Esto nos desafía a no conformarnos ni diluir nuestra fe. Nuestra autenticidad como creyentes es fundamental para cumplir nuestro propósito de influir positivamente en el mundo. Ser sal y luz implica un compromiso constante de mantenernos conectados con Dios y su verdad. Jesús nos llama a ser un reflejo de su amor y gracia en todas nuestras interacciones. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento y cada gesto de compasión tiene el poder de impactar vidas y traer un poco del cielo a la tierra. Al vivir como sal y luz, no solo glorificamos a Dios, sino que también transformamos nuestro entorno, mostrando que el reino de Dios está presente aquí y ahora. Jesús nos desafía a vivir de manera tan íntegra que nuestras palabras no necesiten adornos ni promesas adicionales. Sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, dijo. Con esto nos invita a una vida donde la verdad y la honestidad sean pilares fundamentales, dejando claro que nuestra credibilidad debe depender de nuestras acciones y no de juramentos. En lugar de recurrir a juramentos para ganar confianza, Jesús nos muestra que vivir con sinceridad es suficiente. Las palabras que pronunciamos tienen peso cuando nuestras vidas las respaldan. Esto no se trata solo de lo que decimos, sino de ser personas cuya integridad sea evidente en cada interacción, inspirando respeto y confianza. Jesús también nos recuerda que no controlamos todo lo que nos rodea. Y por tanto, no debemos basar nuestra credibilidad en promesas hechas a partir de cosas fuera de nuestro alcance, como el cielo o la tierra. En cambio, nos invita a depender de Dios y a hablar con honestidad y humildad, sabiendo que nuestras palabras deben reflejar un corazón íntegro. La importancia de la autenticidad no es solo personal, también tiene un impacto social. Cuando vivimos con transparencia, construimos relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. En un mundo donde las palabras a menudo se manipulan, ser ejemplo de verdad y coherencia se convierte en un acto contracultural y poderoso. Jesús no solo nos llama a decir la verdad, sino a ser un reflejo de su carácter en todas las áreas de nuestra vida. Este tipo de vida no necesita juramentos ni promesas extravagantes. Se sostiene en la sinceridad constante y en el compromiso de ser personas de palabra. En cada sí y cada no que pronunciamos, tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. Jesús nos sorprende con una enseñanza que desafía nuestras emociones más profundas. Amad a vuestros enemigos y orad por quienes os persiguen. Esta no es una sugerencia, sino un llamado a responder al odio con amor, a reemplazar la venganza por compasión y a buscar el bienestar, incluso de aquellos que nos han herido. Orar por quienes nos han lastimado parece una tarea imposible, pero Jesús nos invita a elevar nuestras acciones más allá de nuestras emociones. Al interceder por nuestros enemigos, no solo pedimos que Dios trabaje en sus vidas, sino que también permitimos que nuestro corazón sea transformado. Esta oración desarma el rencor y abre la puerta a la reconciliación. El amor hacia los enemigos no es un sentimiento pasajero, es una decisión que refleja la esencia misma de Dios. Este amor rompe el ciclo de odio y resentimiento que a menudo define las relaciones humanas. No se trata de justificar el mal, sino de enfrentarlo con bondad, mostrando que existe un camino más elevado. Jesús nos mostró este camino con su propio ejemplo.
en la cruz, en medio del dolor, pidió perdón por quienes lo crucificaron. Su amor no se detuvo ante la traición ni el sufrimiento y nos invita a seguir ese mismo sendero. Este amor es radical porque no responde a lo que el otro merece, sino a lo que Dios nos ha dado, gracia inmerecida. Este llamado a amar a los enemigos no solo sana nuestras propias heridas, sino que también tiene el potencial de transformar a quienes nos rodean. En lugar de perpetuar el conflicto, elegimos construir puentes y promover la paz. Este tipo de amor no solo refleja el carácter de Dios, sino que también ilumina un mundo que necesita desesperadamente su luz. Jesús no solo nos llama a amar a quienes nos persiguen, sino a ir aún más lejos en nuestra respuesta al mal. Si alguien te obliga a llevar su carga 1 milla, ve con él 2. Estas palabras desafían nuestras nociones de justicia y derechos personales, mostrándonos que el verdadero poder radica en nuestra disposición a servir con generosidad, incluso cuando no es exigido. Esta enseñanza no nos insta a ser pasivos ante la injusticia, sino a responder con una actitud que desarma al opresor. Al ofrecer más de lo que se espera, rompemos la dinámica de dominación y mostramos una fuerza interior que no depende de las circunstancias. Es una forma de transformar el conflicto en una oportunidad para mostrar gracia. Jesús también habló sobre la generosidad radical. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar prestado de ti, no le vuelvas la espalda. Esto no significa dejarse explotar, sino cultivar un corazón dispuesto a compartir. Es reconocer que lo que tenemos no nos pertenece, sino que somos administradores de los bienes que Dios nos ha confiado para bendecir a otros. Al elegir este camino de amor y servicio, nos alineamos con los valores del reino de Dios, que van más allá de lo que es justo según las normas humanas. Jesús nos llama a un nivel más alto, donde nuestras acciones reflejen el carácter de un Dios generoso y compasivo, mostrando al mundo que su amor no tiene límites. Este tipo de vida no es fácil, pero es profundamente transformadora. Al caminar esa segunda milla o dar a quien lo necesita, no solo bendecimos a los demás, sino que también nos liberamos del egoísmo y nos acercamos más al corazón de Dios. Es una forma de vivir que trasciende lo terrenal y nos conecta con lo eterno. Jesús abordó un tema profundamente humano. No resistáis al que es malo. Antes, a quien te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Estas palabras no abogan por la debilidad, sino por una fortaleza que trasciende la agresión. Es un llamado a responder al mal con una actitud que no perpetúe el ciclo de odio y venganza. Cuando elegimos no devolver golpe por golpe, estamos eligiendo un camino diferente, un camino que desarma y sorprende. Jesús nos invita a romper la lógica del ojo por ojo, mostrando que hay una manera más elevada de enfrentar las injusticias. Responder con gracia y paz no es rendirse, es demostrar que el amor es más fuerte que cualquier ataque. Este principio se extiende a nuestras interacciones diarias. Jesús nos desafía a superar nuestras propias expectativas y a actuar con generosidad, incluso cuando nos enfrentamos a demandas injustas. Dar más de lo que se exige o responder con amabilidad cuando se nos maltrata revela un carácter moldeado por los valores del reino de Dios. Jesús mismo modeló esta enseñanza. Durante su arresto, humillación y crucifixión, no respondió con ira ni violencia. En lugar de defenderse, confió en la justicia de Dios. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fortaleza no radica en la retaliación, sino en el dominio propio y en la capacidad de mostrar amor incluso en medio del sufrimiento. Responder al mal con bien no solo transforma nuestro corazón, sino que también tiene el poder de cambiar a quienes nos rodean. Cuando elegimos este camino,
nos convertimos en reflejos del carácter de Dios, demostrando que la luz siempre vence a la oscuridad. Este enfoque no es solo un acto de obediencia, sino una declaración de fe en que el amor puede transformar cualquier situación. Jesús nos enseñó algo que desafía nuestra naturaleza. Amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Esta declaración no es solo un mandato, sino una invitación a vivir en un nivel espiritual que trasciende lo humano. Amar a los enemigos no significa justificar sus actos, sino decidir conscientemente no permitir que el odio gobierne nuestro corazón. Orar por quienes nos hacen daño es un acto transformador. Cuando intercedemos por ellos, no solo pedimos a Dios que actúe en sus vidas, sino que permitimos que nuestra propia perspectiva cambie. En lugar de guardar rencor, cultivamos compasión y en lugar de desear venganza, pedimos restauración. Esta práctica desarma nuestras emociones negativas y abre espacio para la gracia. Jesús nos mostró que este amor va más allá de lo que es común. Cualquiera puede amar a quien lo ama, pero amar a un enemigo rompe con las normas del mundo. Este tipo de amor, incondicional y sacrificial, refleja el corazón de Dios y demuestra que el poder del amor supera al del odio. El ejemplo supremo de este amor lo vemos en Jesús mismo. Durante su sufrimiento en la cruz, lejos de condenar a quienes lo torturaban, oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Este acto nos muestra que el verdadero amor no depende de lo que los otros hacen, sino de quiénes somos y a quién servimos. Este amor hacia los enemigos no solo beneficia al otro, transforma al que ama. Al elegir el perdón y la compasión, liberamos nuestro corazón de la amargura y construimos un puente hacia la reconciliación. Jesús nos llama a ser diferentes, a romper el ciclo de odio y a vivir de una manera que refleje su luz, incluso en los momentos más oscuros. Jesús también nos desafió con una enseñanza sobre la verdadera justicia. Si alguien te exige la túnica, dale también tu capa. Este principio no es simplemente sobre renunciar a lo que es nuestro, sino sobre adoptar una actitud que desarma a quienes buscan aprovecharse de nosotros. Dar más de lo que se nos pide rompe las expectativas del mundo y nos muestra como embajadores del reino de Dios. En lugar de aferrarnos a lo que consideramos nuestro derecho, Jesús nos invita a responder con generosidad y gracia. Esta actitud no solo sorprende a quienes esperan una resistencia egoísta, sino que también refleja un corazón que confía plenamente en la provisión de Dios. Es una oportunidad para demostrar que nuestras posesiones no nos definen. Jesús continuó diciendo, si alguien te obliga a caminar 1 milla, ve con él 2. En un contexto donde la opresión era común, esta enseñanza representa un acto de resistencia transformadora. No se trata de someterse pasivamente, sino de tomar el control de la situación con una actitud que refleja amor y servicio, dejando al opresor desconcertado. Este tipo de respuesta no solo tiene un impacto espiritual, sino también práctico. Al elegir este camino, desarmamos a quienes buscan conflicto y mostramos una forma de vida radicalmente diferente. En lugar de perpetuar el ciclo de agresión y resistencia, invitamos a una conversación que puede abrir puertas hacia la reconciliación. Jesús no solo nos enseñó este camino, lo vivió. En cada acto de su ministerio respondió con gracia, bondad y compasión, incluso a quienes lo rechazaron. Su ejemplo nos llama a seguir sus pasos, sabiendo que al hacerlo no solo transformamos nuestro propio corazón, sino también el de quienes nos rodean. Jesús llevó sus enseñanzas más allá de lo que la sociedad consideraba justo o razonable. Al decirnos que ofrezcamos la otra mejilla, que vayamos la milla extra o que entreguemos más de lo que nos piden, está redefiniendo la forma en que entendemos la verdadera fortaleza. Estas acciones no son gestos de debilidad,
sino actos intencionados de amor y poder espiritual que rompen las cadenas del odio y la injusticia. En lugar de buscar venganza o resistir con hostilidad, Jesús nos invita a responder con una actitud que transforma el conflicto. Dar más de lo que se espera o actuar con generosidad en medio de la adversidad no solo desafía las normas humanas, sino que refleja el carácter de un Dios que responde al pecado con gracia y al rechazo con amor. La enseñanza de Jesús nos lleva a una pregunta clave. ¿Cómo podemos demostrar el amor de Dios en situaciones donde todo parece injusto? Su respuesta no es tomar represalias, sino vivir con un espíritu de servicio que desarme las actitudes de quienes buscan aprovecharse de nosotros. Este enfoque nos posiciona como hijos del reino, mostrando que nuestras acciones están guiadas por algo mucho más grande que las normas terrenales. Jesús mismo modeló esta forma de vida. Enfrentó el desprecio y el sufrimiento sin devolver mal por mal. En lugar de buscar justicia inmediata, confió en el plan eterno de Dios. Este ejemplo nos desafía a confiar en que nuestra obediencia y actitud de amor tienen un impacto mucho mayor del que podemos ver en el momento. Vivir bajo este estándar no es fácil, pero tiene un poder transformador tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Es elegir el camino menos transitado, el que deja huellas de paz, reconciliación y gracia. Este camino no solo nos alinea con el corazón de Dios, sino que también nos permite ser agentes de cambio en un mundo que anhela algo más profundo y verdadero. Jesús revolucionó la manera de entender el amor y la justicia cuando dijo: «Ama a tu prójimo y a tus enemigos». Este llamado no se basa en lo que las personas merecen, sino en el amor que hemos recibido de Dios. Es un desafío a trascender nuestras emociones y responder con compasión incluso a quienes nos han lastimado. El amor hacia los enemigos no es un acto de debilidad, sino una muestra de la fortaleza espiritual que proviene de Dios. Este amor transforma corazones, empezando por el nuestro, al liberarnos del rencor y la amargura. Al amar a quienes nos hacen daño, estamos reflejando el carácter de un Dios que no discrimina en su gracia. Jesús también nos instó a orar por quienes nos persiguen. Esta acción, más que cambiar a la otra persona, cambia nuestra perspectiva. Nos permite ver a nuestros enemigos como seres humanos que también necesitan de la redención. Orar por ellos no solo calma nuestro espíritu, sino que también abre la posibilidad de reconciliación y cambio. El ejemplo máximo de este amor lo vemos en Jesús mismo. En la cruz, mientras sufría el rechazo y el dolor, oró por sus verdugos, pidiendo a Dios que los perdonara. Este acto de amor incondicional nos enseña que amar a los enemigos no es un ideal inalcanzable, sino una realidad vivida por el Hijo de Dios y ofrecida como un camino para nosotros. Este tipo de amor no solo beneficia a quienes lo reciben, sino que transforma nuestras comunidades. Cuando elegimos amar en lugar de odiar, creamos un ambiente donde la reconciliación y la paz pueden florecer. Es un llamado a vivir una vida que desafíe las normas humanas y que refleje los valores del reino de Dios. Jesús también nos enseñó que el amor y la justicia divinos van mucho más allá de lo que el mundo considera justo o razonable. Si solo amáis a quienes os aman, ¿qué mérito tenéis?, preguntó. Con esto nos desafía a no limitarnos a un amor cómodo y recíproco, sino a extender nuestra compasión incluso a quienes no pueden o no quieren devolverla. El amor que Jesús nos llama a vivir no depende de cómo nos traten los demás, sino de nuestra identidad como hijos de Dios. Este amor no es condicional ni egoísta, es un reflejo de la gracia inmerecida que hemos recibido. Nos invita a amar no por lo que otros hacen, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Jesús ilustró este concepto al comparar la bondad de Dios con el sol y la lluvia
que benefician tanto a justos como a injustos. Nos llama a imitar esa imparcialidad divina, mostrando bondad incluso a quienes no lo merecen. Este tipo de amor no solo desafía las normas sociales, sino que también revela el corazón del Padre Celestial. Amar a quienes no nos corresponden es un acto profundamente transformador. No solo cambia nuestra actitud, sino que también tiene el poder de desarmar el odio y sembrar semillas de reconciliación. Este amor es una herramienta divina que abre puertas donde antes había muros. Jesús concluyó esta enseñanza con una exhortación poderosa. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. No se trata de una perfección imposible, sino de un compromiso de vivir alineados con el amor y la justicia de Dios. Este llamado nos invita a crecer constantemente, reflejando cada vez más el carácter de nuestro Creador. Jesús nos llama a un nivel de vida radicalmente diferente cuando nos dice: sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esta perfección no se refiere a una ausencia de errores humanos, sino a un amor maduro y completo que refleja el carácter de Dios. Es un desafío a crecer constantemente en nuestra capacidad de amar, perdonar y vivir conforme a los valores del reino. Este llamado a la perfección está fundamentado en la gracia de Dios. No es algo que podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas, sino que requiere una transformación interna que comienza con el reconocimiento de nuestra dependencia de Él. A medida que permitimos que su amor moldee nuestro corazón, nos volvemos más capaces de vivir de acuerdo con este estándar elevado. Jesús no nos dejó esta enseñanza como una carga imposible, sino como una invitación a participar en la naturaleza divina. Cada vez que elegimos el camino del amor en lugar del odio, del perdón, en lugar del resentimiento, estamos dando pasos hacia esa perfección que Él modeló en su vida. Es un proceso continuo, no un destino que se alcance de inmediato. Este ideal también tiene implicaciones prácticas en nuestras relaciones diarias. Al buscar reflejar la perfección de Dios, nuestras acciones y actitudes hacia los demás cambian. Nos volvemos más pacientes, más compasivos y más conscientes de las necesidades de quienes nos rodean. Esto no solo transforma nuestra vida, sino que también impacta positivamente a nuestra comunidad. Finalmente, este llamado nos recuerda que nuestro propósito no es simplemente cumplir con un conjunto de reglas, sino vivir una vida que refleje el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Es un estándar alto, pero uno que nos acerca más a Él y nos permite ser instrumentos de su gracia en un mundo que tanto lo necesita. Jesús también nos enseñó sobre la importancia de la autenticidad en nuestras vidas espirituales. Cuando hagáis obras de justicia, no las hagáis delante de los hombres para ser vistos por ellos, nos instruyó. Este mensaje va directo al corazón de nuestras motivaciones, llamándonos a actuar con sinceridad, sin buscar reconocimiento humano. La justicia verdadera, según Jesús, no se mide por lo que otros ven, sino por lo que hacemos en lo secreto. Nuestro Padre Celestial, que ve lo oculto, recompensa las acciones hechas con un corazón puro. Este enfoque nos invita a vivir nuestra fe no como un espectáculo, sino como una expresión genuina de nuestra relación con Dios. Jesús nos advirtió sobre el peligro de las apariencias. Cuando hacemos buenas obras solo para recibir elogios, estamos reduciendo algo sagrado a un simple acto de autopromoción. Él nos desafía a buscar una recompensa mucho mayor: la aprobación de Dios, quien conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Esta enseñanza no solo se aplica a las obras, sino también a la oración. Jesús nos llamó a entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y hablar con nuestro Padre en lo secreto. Este acto íntimo no solo fortalece nuestra conexión con Dios,
sino que también nos libra de la tentación de orar para impresionar a los demás. Vivir con autenticidad espiritual es liberador. Nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestra respuesta a su amor. Al elegir este camino, no solo profundizamos nuestra fe, sino que también inspiramos a otros a buscar una conexión genuina con el Creador. Jesús abordó una práctica central de la fe, la oración. Cuando oréis, no uséis repeticiones vanas como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. Con estas palabras nos llama a un diálogo sincero con Dios, alejándonos de rituales vacíos y acercándonos a una conexión genuina y significativa. La oración no es un acto mecánico, sino una conversación con nuestro Padre Celestial. Jesús nos anima a hablar con Dios desde el corazón, con honestidad y confianza. Nos recuerda que Dios conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos, lo que nos libera de la presión de usar palabras elaboradas o largas. Jesús también nos enseñó cómo orar, dándonos el modelo del Padre Nuestro. Esta oración no es solo un conjunto de palabras, sino una guía para nuestras prioridades espirituales. Nos invita a honrar a Dios, a depender de Él para nuestras necesidades diarias, a buscar su perdón y a comprometernos a perdonar a otros. La estructura de esta oración nos recuerda que nuestra relación con Dios no es solo personal, sino también comunitaria. Al orar, danos hoy nuestro pan de cada día, o perdónanos nuestras deudas, reconocemos nuestra interdependencia como hijos de Dios y nuestra responsabilidad mutua como miembros de su reino. Jesús concluye su enseñanza sobre la oración destacando la importancia del perdón. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. Esto no significa que el perdón de Dios dependa de nosotros, sino que nuestra disposición a perdonar es evidencia de un corazón transformado por su gracia. Jesús también nos enseñó sobre el ayuno, una práctica espiritual que va más allá de la mera abstinencia física. Cuando ayunéis, no os mostréis tristes como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para parecer a los hombres que ayunan. Con estas palabras, nos recuerda que el ayuno es un acto entre nosotros y Dios, no una herramienta para buscar la admiración de otros. El verdadero propósito del ayuno es fortalecer nuestra conexión con Dios. Al renunciar temporalmente a lo material, abrimos espacio para lo espiritual. Jesús nos invita a realizar esta práctica con alegría y discreción, demostrando que nuestra intención no es impresionar, sino acercarnos más al corazón del Padre. Jesús nos enseñó a ungir nuestra cabeza y lavar nuestro rostro mientras ayunamos, una metáfora de mantener una actitud renovada y serena, incluso en la privación. Este acto simboliza que nuestra entrega espiritual no debe reflejarse en un rostro abatido, sino en un espíritu fortalecido y en comunión con Dios. El ayuno, según Jesús, no es un sacrificio vacío, sino un acto de fe que nos permite buscar a Dios con mayor profundidad. Al apartar nuestras necesidades físicas por un tiempo, declaramos que nuestra dependencia está en Él y no en lo que el mundo ofrece. Este enfoque nos transforma, reorientando nuestras prioridades hacia lo eterno. Cuando ayunamos en secreto, como Jesús nos instruyó, nos enfocamos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios. Es un recordatorio de que los actos espirituales sinceros no buscan recompensas terrenales, sino el gozo de estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, quien ve lo que hacemos en lo oculto y nos recompensa. Jesús nos llevó a reflexionar sobre nuestras prioridades cuando dijo:
No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde ladrones entran y roban, sino haceos tesoros en el cielo. Estas palabras no son una condena a los bienes materiales, sino un llamado a centrar nuestro corazón en lo eterno y no en lo pasajero. Acumular riquezas terrenales puede parecer natural, pero Jesús nos advierte que estas cosas son temporales y vulnerables. La verdadera riqueza, nos dice, está en las cosas que no pueden ser destruidas ni robadas: la fe, la obediencia a Dios y el amor que compartimos con los demás. Estos son los tesoros que tienen valor eterno. Jesús añadió: donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta afirmación nos lleva a examinar nuestras motivaciones y a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos. Si nuestras prioridades están alineadas con el reino de Dios, nuestro corazón también lo estará, y nuestras decisiones reflejarán ese compromiso. Jesús continuó hablando sobre cómo nuestra perspectiva espiritual afecta todo lo que hacemos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Esto significa que lo que elegimos enfocar influye en nuestra vida entera. Si buscamos lo bueno y lo eterno, nuestra vida será iluminada por la verdad de Dios. Sin embargo, Jesús advirtió que no podemos servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este llamado no es una prohibición de los bienes materiales, sino una invitación a poner a Dios en el centro de nuestra vida. Cuando nuestras acciones están dirigidas por nuestra fe y no por el amor al dinero, encontramos verdadera libertad y propósito. Jesús nos animó a no preocuparnos excesivamente por nuestras necesidades diarias, diciendo: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habréis de comer o qué habréis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habréis de vestir? Estas palabras no son una llamada a la indiferencia, sino una invitación a confiar plenamente en la provisión de Dios. Jesús señaló la belleza de la creación para ilustrar su mensaje. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Con esto, nos recuerda que si Dios cuida de las aves y de los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de nosotros, sus hijos amados? Es un llamado a descansar en su fidelidad. La ansiedad, según Jesús, nos desvía del propósito de Dios. ¿Quién de vosotros, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Esta pregunta retórica nos recuerda que nuestras preocupaciones no tienen el poder de cambiar las circunstancias. En lugar de gastar energía en la incertidumbre, Jesús nos invita a confiar en que Dios proveerá lo necesario. El enfoque de nuestra vida debe ser buscar primero el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta promesa nos asegura que, cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él se encargará de suplir nuestras necesidades. Es un llamado a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Jesús concluyó esta enseñanza con una advertencia sabia: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Este recordatorio nos invita a vivir el presente con confianza, sabiendo que Dios está en control. No se trata de ignorar el futuro, sino de enfrentarlo con la certeza de que no estamos solos. Jesús nos dio una de sus enseñanzas más impactantes: no juzguéis para que no seáis juzgados. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, recordándonos que el juicio que emitimos sobre otros puede volverse contra nosotros. Es un llamado a la humildad y a la empatía, en lugar de la crítica precipitada. Jesús ilustró esta enseñanza con una metáfora poderosa.
¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga en tu propio ojo? Nos desafía a examinar nuestras propias vidas antes de señalar las fallas de los demás. Este enfoque nos anima a practicar la autocrítica y la compasión, en lugar de enfocarnos en las debilidades ajenas. Al quitarnos la viga de nuestros propios ojos, Jesús nos invita a vivir con integridad. Solo entonces estaremos en una posición para ayudar genuinamente a otros con sus luchas, sin arrogancia ni hipocresía. Esta enseñanza no condena la corrección fraterna, sino que la enmarca en un espíritu de humildad y amor. Jesús también nos instó a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados, la llamada regla de oro. Este principio, tan simple como profundo, resume el corazón de la ética cristiana. Al actuar con amor, justicia y compasión hacia los demás, no solo reflejamos a Dios, sino que también sembramos un ambiente de armonía y respeto. El mensaje de Jesús nos invita a dejar atrás el juicio destructivo y a adoptar una actitud que fomente la restauración y el entendimiento mutuo. Cuando elegimos la empatía sobre la crítica, estamos construyendo puentes en lugar de barreras y reflejando el amor incondicional de Dios hacia todos. Jesús nos animó a tener una actitud persistente en nuestra relación con Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Estas palabras son una invitación a confiar en la bondad del Padre, quien siempre está dispuesto a responder cuando lo buscamos sinceramente. Nos recuerda que el acceso a Dios está abierto para aquellos que se acercan con fe. Esta enseñanza destaca la importancia de una relación activa con Dios. Pedir implica expresar nuestras necesidades. Buscar nos lleva a un compromiso profundo y llamar simboliza nuestra perseverancia en alcanzar una conexión más cercana con Él. Jesús nos asegura que Dios no ignora a quienes lo buscan, sino que responde en su tiempo y de acuerdo con su perfecta voluntad. Jesús comparó la generosidad de Dios con la de un padre terrenal. ¿Quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Con este ejemplo, nos muestra que si nosotros, siendo imperfectos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quienes le piden. Es una invitación a confiar en su amor y provisión. Esta enseñanza también nos recuerda que la oración no es solo una lista de peticiones, sino una expresión de nuestra confianza en Dios. Al pedir, buscar y llamar, demostramos que creemos en su poder y en su disposición para bendecirnos. Este acto de fe fortalece nuestra relación con Él y nos alinea con su propósito. Jesús concluyó esta enseñanza con la regla de oro. Así que, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos. Este principio nos llama a tratar a los demás con el mismo amor y respeto que deseamos recibir, mostrando que nuestra fe se refleja no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestras acciones hacia los demás. Jesús habló sobre el camino hacia la vida eterna y describió dos senderos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Con estas palabras, nos muestra que seguirlo no siempre será fácil, pero que vale la pena elegir el camino que conduce a la vida verdadera. El camino ancho representa las decisiones cómodas y las prioridades terrenales que parecen atractivas, pero terminan alejándonos de Dios. Por otro lado, la puerta estrecha requiere sacrificio, obediencia y un compromiso genuino con los valores del reino. Jesús nos llama a reflexionar sobre cuál de estos caminos estamos eligiendo diariamente. Jesús enfatizó que pocos encuentran la puerta estrecha. Esto no significa que sea imposible, sino que requiere una búsqueda intencional y una disposición para ir contra la corriente.
Escoger este camino implica renunciar a lo superficial y abrazar una vida llena de propósito, marcada por la relación con Dios. La elección entre los dos caminos no es algo que hacemos una sola vez, es una decisión constante. Cada día enfrentamos oportunidades para elegir entre lo que nos acerca a Dios y lo que nos desvía. Jesús nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, recordándonos que, aunque el camino estrecho puede ser difícil, lleva a una recompensa eterna. Esta enseñanza nos invita a considerar nuestras prioridades y a evaluar si nuestras decisiones están alineadas con el propósito de Dios. Jesús nos asegura que, aunque el camino estrecho pueda parecer solitario, nunca lo recorremos solos. Él camina con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso. Jesús advirtió sobre los falsos maestros, diciendo: «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Con esto, nos alerta sobre aquellos que aparentan piedad, pero cuyos corazones y acciones están lejos de Dios. Es un llamado a discernir con sabiduría y no dejarnos engañar por las apariencias. Para identificar a estos falsos maestros, Jesús nos dio una clave: por sus frutos los conoceréis. En lugar de dejarnos llevar por palabras convincentes o gestos impresionantes, debemos observar los resultados de sus vidas y enseñanzas. Si producen división, egoísmo o confusión, no provienen de Dios. Los frutos del Espíritu son la señal de una verdadera conexión con Él. Jesús comparó a los falsos profetas con árboles que dan fruto malo. Todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Esta metáfora nos invita a examinar cuidadosamente el impacto de quienes influyen en nuestra fe, asegurándonos de que su enseñanza esté arraigada en la verdad del Evangelio. Además, Jesús nos recordó que no todos los que dicen «Señor, Señor» entrarán en el reino de los cielos, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Esta advertencia nos llama a ir más allá de las palabras y a vivir una fe auténtica, demostrada por la obediencia y el amor hacia Dios y los demás. Esta enseñanza nos anima a permanecer atentos, buscando siempre la guía del Espíritu Santo y de la palabra de Dios para discernir la verdad. En un mundo lleno de mensajes contradictorios, Jesús nos invita a ser como árboles buenos, arraigados en la fe y dando frutos que glorifiquen al Padre. Jesús finalizó su enseñanza con una ilustración poderosa sobre la importancia de poner en práctica sus palabras. El que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Con esto, nos invita a construir nuestras vidas sobre un fundamento sólido, basado en la obediencia y la fe. La casa sobre la roca simboliza una vida que resiste las tormentas de la adversidad. Jesús nos asegura que cuando vivimos según sus enseñanzas, estamos preparados para enfrentar los desafíos, sabiendo que nuestra seguridad está en Él y no en las circunstancias. Este fundamento firme nos da estabilidad y propósito. En contraste, Jesús habló del hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, ríos y vientos, y la casa cayó, y grande fue su ruina. Esto representa una vida construida sobre valores superficiales que no pueden soportar las pruebas. Jesús nos advierte que, sin una base sólida en Dios, nuestras vidas carecen de verdadera estabilidad. Esta parábola no es solo una advertencia, sino una invitación a examinar nuestra fe. Jesús nos llama a no ser solo oyentes de su palabra, sino hacedores. Es en la práctica diaria de sus enseñanzas donde encontramos fortaleza y plenitud. Nuestra obediencia demuestra que confiamos en Él como el fundamento inquebrantable de nuestras vidas. Jesús cerró su sermón con una lección que nos desafía a elegir cómo queremos construir nuestras vidas.
La roca y la arena no son solo opciones, sino caminos opuestos que definen nuestro destino espiritual. Al elegir construir sobre la roca, abrazamos una vida llena de propósito, esperanza y la certeza de que Dios es nuestra fortaleza. Con esta enseñanza concluye el Sermón del Monte, un llamado no solo a escuchar, sino a vivir según los principios del reino de Dios. Es un mensaje transformador que nos invita a una fe auténtica, basada en la obediencia, el amor y la confianza en el único fundamento verdadero,